¿Por qué abandoné la FSSPX, padre Gary Campbell? 4 de mayo de 1999. Estimado Monseñor Feley. Tras mucho pensarlo y orar, he decidido dejar la Fraternidad San Pío X. Les debo explicar por qué, y así lo hago a continuación. No pretendo revelar mis razones, pero si alguien me las pregunta, se las diré. Decimos que no podemos seguir al Santo Padre, excepto cuando confirma la tradición. ¿Cómo sabemos entonces cuándo confirma la tradición? Sabemos, afirmamos, cuando las declaraciones del actual pontífice coinciden con las de los pontífices anteriores. Ese juicio es necesariamente subjetivo y está plagado de peligros. La interpretación privada de los actos del magisterio no es menos acatólica que la interpretación privada de la Escritura. ¿Cómo sabemos que nuestra interpretación es la correcta? ¿Y cómo sabemos cuándo se ha producido un desarrollo legítimo de la disciplina, la liturgia o incluso la doctrina? ¿Conocemos todos los factores históricos, sociales, prudenciales y teológicos que podrían justificar tal cambio? La Santa Sede cuenta con la garantía divina de la asistencia del Espíritu Santo, nosotros, en cambio, no. Y, en cualquier caso, si se diera tal disensión, ¿no debería ser la conciencia individual la que la hiciera, y no el gobierno de la fraternidad? Sin embargo, si se permitiera la libertad individual, sería un caos. Así que la propia paradoja de, en la práctica, rechazar la dirección de la Santa Sede por un lado, y, sin embargo, constituirnos en jueces y guardianes de la tradición, y este es precisamente el lenguaje que usamos, en lugar de la Santa Sede por el otro, me demuestra per absurdum la ilógica de la postura de la fraternidad. A pesar de nuestros laboriosos intentos de justificar teológicamente las cosas, debemos afirmar que la Iglesia ha errado, es decir, no ha logrado conducir las almas al cielo. Es, decimos, objetivamente pecado recibir, impartir o asistir a los ritos del nave sordo y someterse al magisterio del nave sordo. La consecuencia, que nos negamos a formular con palabras, es que es pecaminoso tener una relación jurídica con el Papa y el Colegio Episcopal, de ahí nuestra condena del indulto, la Basílica de San Pedro, etc. A pesar de nuestras fervientes protestas en contra, no podemos evitar la herejía práctica al afirmar que la Iglesia no es indefectible. Originalmente, llegué a la Fraternidad San Pío X para liberarme de los liberales, no quería que pensaran por mí. Pero ahora descubro que los tradicionalistas sí lo hacen. La única libertad verdadera reside en la unión con la sede de Pedro, ahora lo comprendo. Consideremos otra conclusión alarmante, si estamos en lo cierto. Si la Iglesia no ha sido fiel a la tradición ahora, ¿qué garantía hay de que no vuelva a fallar en el futuro o, de hecho, de que siempre fue fiel en el pasado? ¿Qué será de nuestra adhesión a la fe que Dios ha revelado a través de su Iglesia? ¿Y qué es este extraño ser del que hablamos, el nave sordo o la Iglesia conciliar? Parece que hay dos iglesias, la Iglesia católica, a la que pertenecemos, y a la que el Papa, si lo pensara, pertenecería, y por eso, dice la fraternidad, realmente estamos en comunión con el Papa, y la Iglesia conciliar, que es una iglesia apóstata, pero que, sin embargo, tiene la jerarquía y toda la jurisdicción ordinaria. ¿Qué es esta iglesia híbrida de la Vaticano II, este monstruo, que es mitad Cristo, mitad Satanás? Otra cualidad singular de la sociedad es su adhesión, en materia de fe y moral, a las opiniones de su fundador. Por ejemplo, en el texto Legitimación y alcance de nuestros tribunales matrimoniales, 1998, traducción del reverendo Bayelet, se afirma, la autoridad de nuestro fundador nos basta para aceptar estas instancias, es decir, la propuesta de crear una comisión canónica, del mismo modo que aceptamos las consagraciones episcopales de 1998. Como fundador de una fraternidad eclesial, el arzobispo Lefebvre sí tenía autoridad, pero solo en lo que concernía a la fraternidad y a su fin, definido con claridad en los estatutos, es decir, la santificación de sus miembros. Como obispo y doctor, su autoridad no se extendía más allá de la de cualquier otro obispo de la Iglesia católica. Por lo tanto, ni él ni sus sucesores tienen autoridad para obligar a sus súbditos en materia de fe y moral. Sin embargo, encontramos en nuestras filas que se sostiene tal o cual opinión, porque la sostuvo el arzobispo Lefebvre. Un sacerdote de la sociedad me admitió recientemente un fenómeno que había notado durante algún tiempo, la existencia de un clima de corrección política, que tememos contravenir. Cuando recientemente interrogué al obispo Tisier de Mayera sobre la comisión canónica y las anulaciones matrimoniales, se me informó a mi superior de distrito, quien informó de inmediato a mi prior. El superior de distrito calificó mis preocupaciones de tentación.
No le planteo este fenómeno al propio arzobispo, más bien, a sus seguidores. Dirás que no te atreverías a decir tal cosa si hubieras conocido a ese hombre. Es cierto, nunca lo conocí. Creo en su integridad moral, que incluso sus enemigos admiten. Sin embargo, la santidad no significa infalibilidad, ni siquiera excluye el error moral objetivo. Mi autoridad no es un hombre, sino la Iglesia. Una vez, un sacerdote, de un alto rango en la fraternidad, me dijo que si Monseñor Lefebvre hubiera dicho que Juan Pablo II no era el Papa, le creería. Con su autoridad. Y este aura de cuasi infalibilidad ha pasado del arzobispo a la propia fraternidad. ¿No te surgen ideas aterradoras? Quizás nos hemos engañado creyendo que el Espíritu Santo nos preserva del error. ¿Volveré entonces al nave sordo, como el perro a su vómito? No, volveré a la Iglesia Católica. No me hago ilusiones. No voy a pastos más verdes. El campo del Señor es marrón y áspero. No dudo de que muchas veces suspiraré por la seguridad y la paz que disfrutaba, pero ¿qué clase de seguridad? ¿Qué clase de paz? Nos hemos creado un pequeño y agradable mundo con aire acondicionado, con nuestras iglesias, liturgias solemnes y sermones. Es pacífico y soleado, pero afuera, la tormenta ruge. Excluimos, condenamos, el mundo de la tormenta. Pero es allí donde está el pueblo de Dios, tanto como lo es en nuestra pequeña esfera. Y tan hijos del Creador como nosotros. Como decía, el campo del Señor es marrón y áspero, pero aún así, es nuestro país, nuestra patria. Pide labradores que lo rejuvenezcan. La fraternidad no puede hacerlo. Se ha excluido a sí misma. Por supuesto, tengo una deuda de gratitud con la fraternidad por mi formación sacerdotal. Si la Iglesia desea que continúe usándola, es asunto de sus autoridades. Pero un hijo no puede seguir el camino de su padre en el error, y por eso mi conciencia no me permite persistir en la subversión total de toda autoridad eclesiástica a nuestro propio criterio. ¿No es eso el cisma? No le tengo mal a nadie ni le hago daño a nadie, y agradezco a todos los que me han hecho bien. Siento una profunda tristeza por la gente que dejo. Sin embargo, mi conciencia está tranquila y debo obedecerla. Tuyo. Padre Gary Campbell.